Buenos días, estamos aquí para manejar una entrevista en el cual se va a trabajar el tema del manejo contables bajo IFRS y USGAP, en el cual mis compañeros son. Mucho gusto, mi nombre es Jason Steven Celi Bonilla, estudiante de Finanzas y Comercio Internacional del séptimo semestre. Mucho gusto, mi nombre es María Daniela Villamarín, estudiante de Finanzas y Comercio Internacional de sexto semestre. Y quien les habla, Santiago Alarcón, de séptimo semestre. A continuación tenemos el placer de tener la presencia de la contadora pública Ingrid Catherine Otalora, que nos va a dar una pequeña presentación. Bueno, muchachos, buenas noches. Mi nombre es Ingrid Gamba. Eh, Llevo 15 años trabajando ya en el área contable. De estos, de forma profesional, ya llevo 8 años. Eh, Inicié en el sector salud. Digamos que tenemos en Colombia una cultura en el sector salud en la que las personas que entran al sector salud es muy difícil que salgamos. Pero ha sido muy reconfortante, aprendí muchísimo en ese sector. Después de allí salí al sector real y al sector financiero. Por un tiempo estuve con el Grupo Val y hasta hace poco empecé con unas multinacionales. Eh, la última compañía, antes de la que estoy en este momento, es Inchcape, que es concesionario de autos de lujo. Se comercializa a nivel global vehículos de marcas como Ferrari, Lamborghini, McLaren, todos estos que tienen, digamos, un nicho de mercado muy específico y que además manejan unas condiciones específicas, ya que todo esto es tema de importación, ¿no? Se maneja mucho el tema de importación. Y ahora, en este momento, me encuentro en una compañía que se llama Montachem International. Ellos, bueno, nosotros somos comercializadores en gran escala de plásticos y polímeros. Todos los derivados como tal de este producto, de todos los polímeros que puedes encontrar en el mercado. Mm, si bien estamos en un comercio o en una cultura ya llevada a los cambios con el cuidado climático, esta es una empresa que está en crecimiento y en auge, ya que el plástico lo encontramos en cualquier parte que vamos a mirar. Entonces, por ejemplo, en los carros, en los electrodomésticos, en todo esto vamos a encontrar. De hecho, muchos implementos también en el sector salud o tú vas al médico, al odontólogo, siempre vamos a tener elementos de plástico. Entonces, finalmente es una industria muy creciente y muy estable. Bueno, como les comentaba, pues llevo 15 años en el área contable. Inicié, como todos, auxiliar contable, auxiliar de tesorería, y pues fui aprendiendo y asimismo también fui creciendo en las áreas como tal, los cargos que se me disponían. Bueno, chicos, sé que vamos a tratar temas de comercio internacional porque veo que todos son estudiantes de finanzas y comercio internacional, ¿correcto? Sí, Sí, señor. así es, de acuerdo. Listo. Bueno, cuéntenme cómo va todo, cómo va todo en esa carrera. ¿Sí les ha gustado? Porque es una carrera que va muy al futuro. Sí, Si se dan cuenta, digamos que todas las normas que se están estableciendo bien sea contables como también administrativas y de comercio, en este caso de relaciones internacionales, están dirigidas a que podamos tener un mismo idioma en todas las compañías y todos los países. Entonces, es de vital importancia que nos demos cuenta que eh, o sea, sin esto, mira, es tan así que tantas carreras están siendo afectadas por estas normas internacionales, que vamos a ver un administrador de empresas, un contador, los ya de comercio, es más, hasta los diseñadores ya tienen que tener información
de Con intercambio estas comercial. normas. Sí, correcto. Que puedan también asesorar a las compañías con respecto a cómo establecer este tipo de relaciones. Entonces, eh, súper rico que hayan sabido qué carrera es la que va al futuro. Ay, gracias. Sí, Los es muy, felicito. muchas gracias. Muy bien dices, Sí, es nuestra carrera que va muy ligada a todas esas carreras y a esas normas y se va principalmente como afectada o principalmente vemos esa, como esa diversidad de todas esas carreras que comulgan en la nuestra. Bueno, Correcto. para iniciar nuestra pequeña entrevista vamos a hablar de las normas, principalmente las normas internacionales de información financiera y vamos a iniciar con un poco de coberturas. En toda esta área Ok. trabajo como en las coberturas, cómo tratan bajo estas normas internacionales de información financiera las coberturas de los commodities, de los tipos de cambio y de tipo de interés utilizadas en las transacciones financieras y el comercio exterior. De acuerdo. Bueno, digamos que para entrar en materia, es importante mencionar que existen varios tipos de normas. Estas normas están establecidas inicialmente por la IFRS. La IFRS en realidad es una fundación. ¿M? Esta fundación es de tipo privado. eh, Sin embargo, es una entidad sin ánimo de lucro. ¿M? ¿Qué busca esta fundación? Como lo mencionaba al principio, lo que busca es que todos hablemos el mismo idioma en cuanto a temas de números y temas de divisas. Entonces, eh, si vamos a hablar de las normas IFRS, digamos, para que lo entendamos los términos en inglés, ya sabemos, Financial Reporting Standard, que son normas internacionales de información financiera, claramente. Sin embargo, también existen las normas NIIF, ¿correcto? Normas internacionales de información financiera, que son claramente las que crearon las IFRS con las IASB y SI, ¿correcto? Bueno, eso para entrar en materia. Bueno, ¿qué les puedo decir? En cuanto a la cobertura que podamos tener de las normas internacionales de información financiera, eh, mm, quiero recalcar que Colombia ha sido uno de los países que más se demoró en aceptar estas normas. Sin embargo, no lo hizo de forma desordenada, sí lo está haciendo muy organizadamente. Eh, Ha tenido algunas dificultades porque finalmente es un proceso, pues digamos que fue un proceso, ya en este momento están totalmente aplicadas en todas las compañías. Fue un proceso complicado porque es un paso a paso. ¿M? Eh, Algunas normas que estaban llevándose en las compañías, las normas internas de la compañía, no estaban o no eran compatibles con estas normas internacionales. Por eso fue un poco, digamos que más complicado llevar adelante estas normas internacionales. ¿Mm? Ahora bien, en cuanto a las coberturas, depende mucho de la actividad comercial que tenga la compañía. Eh, hay muchos, digamos, las condiciones de las IFRS eh, que, que facilitan que se puedan establecer las normas, como por ejemplo la negociación que se pueda tener en, en, eh, en las ventas de commodities, en la negociación de divisas, en, bueno, infinidad. Por ejemplo, hay un tema más adelante, no sé si lo vamos a tratar más adelante, creería, es el tema de las negociaciones de los Incoterms. Sí, son coberturas que entran ya muy específicamente
a, a tener un preámbulo o mejor, un, un desarrollo más específico dependiendo de la actividad de la compañía. Eh, Específicamente de la pregunta que tú me haces es acerca de los commodities, ¿correcto? Sí, es como de esas, como de los commodities, de los tipos de cambio y de tipos de interés. Ah, bueno, muy bien. Bien, entonces mira, las IFRS nos permiten tener una negociación específica de los commodities. ¿Qué pasa, por ejemplo, en la compañía en la que estoy? Los plásticos para nosotros es un commodity. Específicamente, podemos negociar a largo plazo una cierta cantidad, nosotros lo manejamos o por toneladas o por containers, dependiendo el nivel o lo grande que sea nuestro proveedor o nuestro cliente. ¿Mm? Entonces, nosotros podemos negociar a futuro el valor de la tonelada o el valor del container del plástico. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos negociar, mm, por ejemplo, todo el año 2024 vamos a tener un valor por tonelada, poniendo un ejemplo de $100. ¿Mm? Entonces, ahí es donde entra la IFRS, donde nosotros contablemente, teniendo el contrato, podemos establecer un valor específico para ese cliente, sí, porque depende realmente de la negociación que lleguemos con el cliente o con el proveedor. ¿Mm? Y asimismo podemos también contablemente hacer bueno, el tema de facturación, el tema también de los contratos que van alrededor de como lo son pues el almacenamiento, el traslado, todo el tema de seguros y demás. Eso para el tema de commodities. Si lo vemos, por ejemplo, con tasas de interés o en la negociación de divisas, como lo mencionaba, también lo podemos negociar. Sin embargo, tengamos en cuenta que las divisas sí son mucho más fluctuantes. Esto dado a que depende mucho de las condiciones, digamos, sí, de todo lo que condiciona como tal el valor de una divisa. Entonces puede ser temas políticos, temas sociales, temas geológicos, geográficos, infinidad de cosas. Entonces, en definitiva, el tema de divisas es un poco más complejo. No sé si abarqué toda la pregunta, si fui clara. Sí, muchas gracias. ¿Sí? Ah, de acuerdo. Ingrid, continuando pues con esta pregunta, ¿tú cómo presentas las coberturas commodities de tipo de cambio, de tipo de interés en en las notas de los estados financieros? Obvio bajo Ah, de la acuerdo. IFRS. Sí, bueno, todas las normas, como lo mencionaba, es que esto es un engranaje, ¿no? Entonces, Sí. las normas internacionales de contabilidad me exigen en la NIF 1, que es finalmente la que nos rige para la presentación de estados financieros, eh, que en las notas, perdón, a los estados financieros se establezca todos estos tipos de negociaciones que nosotros hayamos llevado, por la gran importancia y eh, la afectación que puede tener con respecto a la realidad en el comercio. ¿Qué quiere decir esta realidad? Que, como lo mencionaba anteriormente, ¿no? Digamos, yo hoy finalizando 2023, digamos diciembre, diciembre realmente no se deja para los últimos días. 5 de diciembre me siento con mi proveedor o con mi cliente, dependiendo. Nos sentamos y decimos, bueno, mira, la fluctuación este año de el valor de mi commodity, en este caso mío, que es el plástico, fue de tanto, entonces fijemos un valor estable para durante todo un año o si vemos la posibilidad, o que es más factible, hacerlo a un mes, 2 meses, 3 meses, depende muy bien. Tenemos que tener un conocimiento muy fuerte y previo
del producto que estamos comercializando, del producto o del servicio que estamos comercializando o que ofrecemos como tal, o nuestra actividad comercial. Entonces, teniendo ya claro esta negociación, también tenemos que informar las notas a los estados financieros. Tenemos que hacer también una detallación, no sé si esa palabra existe, pero llevarlo por detalles a cada uno de los proveedores y clientes con los que llegamos a un acuerdo o a una negociación. Entonces, sí es de vital importancia. Tenemos que mencionar el contrato en el que se estableció todo esto. En muchas ocasiones hasta se hace un proceso jurídico de notarial y demás, pero no, en realidad, digamos que contablemente lo que nos interesa realmente es llevar la información muy clara y veraz en las notas a los estados financieros, que es de vital importancia para el entendimiento también de los estados financieros. Bueno, entonces continuando con esto, digamos, tú mencionabas el tema de los contratos, ¿no? Y que, digamos, esto también tiene que llevar una serie de documentaciones y esto, entonces, digamos, ¿qué requisitos deben cumplir las coberturas de commodities, de tipo de cambio, de tipo de interés para ser, digamos, contabilizadas bajo IFRS? Bueno, ¿qué condiciones debería tener? Bueno, la norma me exige, esto es en la norma, en la NIC 39, ellos me exigen, bueno, ellos no, esta norma me exige que eh, la negociación sea por medio de bueno, primero pues que esté legalmente constituido, ¿cierto? Tanto la compañía con la que estoy haciendo negociación como yo y todos los intermediarios estén totalmente constituidos y que los intermediarios también estén certificados para las negociaciones. Esto, por ejemplo, para temas de seguros, para temas de la financiación, como les mencionaba, los intereses de la financiación. La negociación de commodities también lo hacemos por medio de intermediarios por lo general. ¿Por qué se requiere intermediarios? Porque al hacerlo a nivel global, en muchas compañías o muchos países, mejor, requieren que lo haga por medio de entidades que están aseguradas para ese país. ¿Mm? Una negociación, por ejemplo, con con Australia, que está muy cerrado en términos comerciales, se tiene que hacer con un intermediario de allí. Entonces, esa es una de las exigencias que nos hacen. Bueno, la claridad de la moneda en la que se va a llevar la negociación. Digamos que la divisa global es el dólar, pero en muchas ocasiones los contratos y las condiciones que se tienen para estos tipos de negociaciones los hacen en la moneda local. Entonces es importante también tener esto presente. Eh, ya este tema también de papeleo, eh, porque ya toda la negociación tiene que informarse en el idioma que tenga pues al país al que queremos negociar, ¿no? Entonces también tenemos que ser muy, muy organizados con todo esto. ¿Qué más? No, creo que ya lo he mencionado. Bien decías que tú necesitas en estas transacciones, estos negocios, necesitas unos intermediarios. ¿Cómo se Sí, contabil- correcto. ¿Cómo se contabilizan bajo esta norma las comisiones y cargos asociados al uso de estos intermediarios? Ok, bueno, por lo general este tema de la negociación y las comisiones, los gastos adicionales se llevan al inventario. Es un costo adicional al inventario. Esto con el fin de que
de que no genere un gasto a la compañía, sino que se pueda fiscalmente reconocer como un valor adicional y también me lo menciona en la NIC, ahorita se me está olvidando, de inventarios. No, es la 12, creo que es, sí, NIC 12 de inventarios. Perdón, NIC 2, perdón, sí. NIC 2 de inventarios me menciona que puedo tratar estos valores adicionales o estos costos adicionales mm, para reconocer como un valor de puesta en marcha para los activos fijos o también lo puedo reconocer como un valor real para los inventarios. Entonces, importantísimo, por eso, cumplir con todos los requisitos que nos exigen, que toda la facturación pues esté también en orden. Para esto también está el tema de la facturación electrónica, para que podamos, tanto nosotros hacer envío de facturación a, digamos, si somos nosotros quienes estamos vendiendo o produciendo, como también nosotros quienes compramos, porque en la importación también hay un tema de negociación de todos estos IFRS también, es decir, nos afecta tanto en la importación como en la exportación, quiero mencionarlo. Entonces, estos gastos, podría decir, sí, asociados a que el producto esté en nuestra bodega. Es más, hasta el bodegaje mismo nuestro lo podemos incluir en el valor del activo. Vale, gracias. No sé si fue clara, ¿sí? Sí. Sí. Listo. Digamos, ¿cómo tratas contablemente bajo IFRS el riesgo de cambio en los medios de pago o transacción financiera internacional? Bueno, este es fuerte porque, bueno, si bien lo que buscamos desde el área contable es prevenir que haya este tipo de riesgos, ¿cierto? Disminuir la probabilidad de riesgo de que exista una diferencia, siempre va a presentarse algún tipo de novedades. Tengo un ejemplo muy clásico y es que en algunos países, sin saberlo, pero aún habiéndolo preguntado, no nos informaron. eh, Resulta que hay un número limitado de transacciones. Y después de ese número de transacciones, hacen un cobro de una comisión específica que nosotros no teníamos conocimiento y como les mencioné, aunque se preguntó, no nos dijeron. Entonces ese lo tomamos ya como un gasto. Como un riesgo. Correcto. Ese es el riesgo que uno corre. O sea, siempre van a presentarse situaciones que no los tenemos dentro de nuestro... para esto se debe hacer una matriz de riesgo, ¿no? No sé si ustedes conocen ya la matriz de riesgo que se hace normalmente para cualquier situación que se pueda presentar en las compañías, hasta en la vida misma se puede presentar de todo. Entonces, ni siquiera lo teníamos contemplado, porque nosotros ya habíamos revisado todo. Ese entra en los otros, digámoslo así, en los otros que hay como la línea de por sí, que uno dice por si las moscas. Eso, ahí entra ese gasto. Entonces, contablemente, ¿qué hacemos? En definitiva, no lo podemos especificar como un costo, ya queda como un gasto. Sin embargo, lo podemos establecer para futuras normas. Digamos que en el caso que les estoy mencionando, no lo tenemos establecido pues como un costo, pero sí lo podemos establecer a futuro en una norma como un costo asociado al inventario, para que el inventario final para la venta
tenga un aumento, que finalmente estos gastos por lo general no son muy altos, em, o bueno, no son razonablemente altos, porque finalmente puede $10, $20 alcanza a ser algo, pero pues $10, $20 por un container no, realmente no representa mucho. Entonces, eh, sí, lo podemos tratar. Las normas es, aunque es muy em, organizada, muy específica, sí nos permite como compañía identificar qué es lo que le conviene a la compañía que se pueda tomar o contablemente cómo identificar esos gastos para que nosotros nos beneficiemos. Bueno, entonces ahora yo tengo dos preguntas. Una es, Sí, sí, sí. si nos podrías explicar un poquito más de cómo funciona esa matriz de riesgo que tú dices, Ok. si nos pudieras hablar un poquito más de eso. Y la otra es, ¿qué información se debe incluir, digamos, en el reconocimiento contable bajo IFRS de los medios de pago internacionales o transacciones financieras internacionales utilizadas en el comercio exterior? No sé Bueno, si... empecemos con esa. Listo. Empecemos con esa. Entonces, bueno, contablemente, yo tengo que mencionarles, a mí me gusta mucho trabajar digamos, contablemente en valores en dólares, ¿sí? Porque, bueno, como les mencionaba, es totalmente, digamos que la moneda global. Pero, eh, digamos que nosotros tenemos varias compañías subordinadas. Entonces, en estas compañías, como son en varios países en los que se manejan claramente monedas diferentes, la local, ¿cierto? La local. ¿Qué tengo que mencionar? En la compañía en la que estoy, los socios quieren que las compañías sean totalmente locales. Por eso mismo también presentan su información en la moneda local. Ellos no presentan información en dólares en los países donde están. Entonces, bueno, tenemos presencia realmente, sí, tenemos presencia, bueno, en Australia, bueno, Oceanía como tal, Europa, África, en Asia y en América. Sí, estamos en todos los continentes. Entonces, ocurre, por ejemplo, que en Europa, para la Unión Europea, se debe presentar una información muy específica. Para, em, muy específica, bueno, hablando ya de Europa, por ejemplo, se presenta una información para la Unión Europea y para los diferentes países otra información, por ejemplo. ¿Mm? Eh, y para estos ya es con la moneda local. Y para la Unión Europea con el euro, por ejemplo. Entonces sí es de gran importancia poder tener conocimiento con respecto a la negociación con la que se llega, pero también estar muy a la par de la divisa en la forma como se está negociando normalmente. ¿Qué es lo recomendable en este caso? Bueno, la información normalmente se toma del Banco Central de cada país. Sí, es lo recomendable. Hay varias páginas con las cuales uno puede ayudar, pero siendo sincera, lo más segura es el Banco Central de cada país. Mm, en cuanto a la presentación de los estados financieros. Recordemos que los estados financieros, por ejemplo, para el tema de estados financieros de la situación financiera, pues, para la redundancia, situación financiera, es de acordes, ¿no? Entonces, no podemos presentar, digámoslo así, el valor exacto del día, sino que vamos a traer el valor en que se hizo el soporte. No sé si me hago entender.
O sea, se toma como el valor del final del contrato, por decirlo así. Correcto, sí. Por ejemplo, ¿qué les puedo mencionar? Por ejemplo, el estado de situación financiera es el mismo balance general que manejan todas las compañías. Digamos que eso es otra cosa, ¿no? Las normas internacionales nos dieron el negro, no balance general, el estado de situación financiera. Es el mismo tema. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos que, por ejemplo, el 31 de marzo, ¿sí? Que varias compañías, por lo general, ya las internacionales solicitan información cada 3 meses, cada 4 meses, bueno, cada año, depende. Entonces, digamos, cortamos el 31 de marzo, que ya pasó, creo que de hecho ya se deben estar, si las compañías cada 3 meses hacen el informe, pues ya tienen que estar terminando el informe de junio. Bueno, entonces no van a mostrar si la transacción fue el día 10 de enero, entonces no van a decirte el valor exacto de ese día, sino el valor con la divisa del 31 de marzo, ¿correcto? Entonces, si bien tenemos esa información, en las notas es donde se especifica que esta transacción se hizo tal día con tal valor de divisa, que es muy importante. Digamos que ese es el tratamiento específico para contablemente llevar el registro de las transacciones en diferentes monedas y ya con la contratación que se tenga en los commodities y en los intereses que se manejan ya con las entidades financieras. Debo mencionar claramente que este tema de las normas internacionales es muy importante. Es tan importante que es cómo se rigen también entidades gubernamentales, inversores, está el Fondo Monetario Internacional, está el Banco Europeo, en fin, todas las entidades como tal, tanto gubernamentales, a nivel global. Entonces, es importante poder tener la información clara y precisa en la moneda tanto local como la que maneja la compañía globalmente. ¿Tú crees que es importante, digamos, para la empresa mantener, digamos, la información contable, digamos, en cuanto a las divisas de ambos países? Porque, digamos, a veces se puede ver que, digamos, en los estados financieros de una empresa, digamos, dependiendo del tipo de divisa o, digamos, el tipo de moneda, se puede, digamos, ver en los estados de una empresa, dependiendo de la moneda, que puede ser más fuerte, digamos, dependiendo está con una moneda o está, digamos, con una moneda local y es un poco, digamos, la empresa no se ve tan fuerte. Sí, no sé si me hago entender. Sí. ¿Qué te puedo decir? Nosotros, por ejemplo, en la compañía en la que estoy, manejamos las dos monedas. Es decir, bueno, digamos que sin un paréntesis, podemos mencionar que muchos sistemas contables que te permiten llevar la contabilidad en las diferentes monedas que tú escojas para llevarlo, ¿listo? Entonces no tienes que hacer doble contabilidad ni nada, sino que en realidad el sistema te va a decir, bueno, ¿quieres este informe en dólares, en euros, en libras esterlinas? Bueno, en fin, ¿sí? Entonces simplemente lo saca con esa moneda, ¿listo? Entonces sí es importante establecer, por ejemplo, que si está en la Unión Europea, que si está en Australia, entonces nos buscamos en dólares australianos, ¿sí? Todo ese tema. Sí, siento que es más competitivo poderlo llevar en las dos monedas. En mi caso, por ejemplo, la compañía lleva sí o sí la información en dólares porque la casa matriz está en Estados Unidos. Y los socios, todos los socios mayoritarios son personas de Estados Unidos. Entonces, sí, digamos que llevamos toda la información en dólares, pero lo que les mencionaba, en los diferentes países
digamos que, ¿qué pasa? Por eso, bueno, tengo que mencionar que muchas compañías lo que hacen es crear compañías nuevas en los diferentes países. Un ejemplo, no pasa lo mismo que Coca-Cola. Coca-Cola es Coca-Cola en Colombia, Coca-Cola en Estados Unidos, Coca-Cola en China, en todos lados Coca-Cola, ¿correcto? Ujú. ¿Qué pasa? Hay una modalidad de compañías que en Estados Unidos, por ejemplo, compañías se llaman Montequem International, en Colombia se llama Montequem S.A., bueno, sí, en los diferentes países tienen una denominación distinta de forma tal que se consideran compañías nacionales, ¿correcto? Entonces, eso permite también una serie de transacciones intercompañías. Entonces, ¿qué pasa? No sé, en mi compañía, por ejemplo, el mayor proveedor de la compañía queda en Estados Unidos. Entonces, ¿quién maneja como tal las exportaciones a los diferentes países? La compañía en Estados Unidos. Entonces, desde Estados Unidos se puede enviar a Francia, Alemania, ¿sí? Todos estos países. Nosotros manejamos toda la contabilidad, digamos que estas ya es algo muy singular de la compañía, algo específico de la compañía, pero el tema logístico va centrado desde Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, si Montaquén en Colombia necesita vender a un proveedor dos toneladas, por ejemplo, que eso sería muy poco, pero bueno, 2 toneladas. Entonces yo le digo a Montaquén Estados Unidos, envíame 2 toneladas para este proveedor, ¿correcto? Entonces, esa es otra figura. Entonces, ¿qué pasa? Nos consideramos una empresa local, pero somos de una familia muy grande que es global. Es muy importante también saber eso, ¿no? Entonces, si bien tenemos una información fiscal y financiera que presentar en Colombia y cada una de las compañías en los diferentes países, también tenemos una información global que presentar a modo Montaquén International. Entonces, sí, digamos que ligado a la pregunta que me hiciste, importante saber que se tiene que presentar información tanto de los países como también de forma global. Y por eso mismo es recomendable, o por mi parte considero que es importante llevar la información tanto en la moneda local como en la moneda global. Cuál sea la moneda global que considere la compañía, porque recordemos que también hay empresas que son regionales, entonces solo están en Europa o en fin. Y para la pregunta que me hiciste con respecto a la tabla de riesgos, ¿sí? Entonces, bueno, esto normalmente se maneja en el área de auditoría. Estuve un tiempo en el área de auditoría, estuve como 5 años en el área de auditoría. Entonces, este es una matriz que lo que hace es evaluar los posibles, ¿qué puedo decir? Posibles actos, bueno, sí, o sea, lo que puede presentarse como riesgoso, el riesgo como tal, se evalúa el riesgo y la probabilidad de riesgo. Entonces, ¿con qué frecuencia y qué características tiene el riesgo para que se presente y que afecte a la compañía? ¿Qué tanta afectación va a poder tener? Entonces, es un ejercicio muy importante. Esto lo podemos hacer, es como el FODA de nosotros, de la persona. Entonces, tú evalúas, bueno, ¿qué puede pasar? Puede pasar que se dañe el sistema operativo, que nos robe información, bueno, sí, y todo esto entonces evalúas la probabilidad y asimismo estableces un plan de acción para esa actividad. Es tal cual como el FODA para una persona. Vale, pues O la DOFA, creo que algunos le dicen DOFA, no sé. sí, El FODO, sí. sí. Español o inglés ahí es la cosa. Bueno,
Más adelante, si tenemos tiempo, vamos a hablar específicamente sobre sucursales y matrices, específicamente sobre esos temas, más adelante, Ok. sí, sí, para esto. Bueno, también hay otras cosas, hay unos contratos internacionales que son los Incoterms que nos ayudan como a definir esas partes, que nos ayudan como a definir la responsabilidad de decisión en el comercio internacional. Mi pregunta es, ¿qué efecto tienen estos Incoterms en el reconocimiento de los ingresos y gastos en los estados financieros elaborados bajo IFRS? Ok. Bueno, como ya les mencionaba, la norma nos permite realizar una contratación y lo tenemos que mencionar sí o sí en las notas de los estados financieros. ¿Listo? Eso es lo primero. Entonces, ¿qué podemos sacar de allí? La norma me dice a mí, lo puedes tomar como un valor adicional para el inventario, de forma tal que yo lo pueda volver a recibir en el momento de la facturación, en el momento de la venta, o bien también lo puedes manejar como un gasto, pero para mí no es beneficioso, ¿sí? Entonces, importante poder tener una buena negociación de Incoterms, ¿sí? Recordemos que, bueno, si bien es el tema de gastos, ¿cierto? Porque, o sea, es un tema de negociación que si el proveedor me dice, no, yo solamente voy de puerto a puerto, entonces tengo que mirar cómo hago para que la mercancía pueda salir de la bodega del proveedor hasta el puerto y luego de mi puerto a mi bodega, y esto conlleva temas de seguros, de fletes, por lo general bodegaje, mano de obra también, en algunos lugares también cobran mano de obra por el traslado, bueno, todo este tipo de cosas. Y el riesgo tan impresionante que se lleva. ¿Por qué? Porque depende del producto, pero siempre van a haber averías. Entonces eso para nosotros representa un gasto impresionante. Tener una negociación de Incoterms adecuado nos permite tener un menor gasto o por lo menos controlados los gastos y los costos a que podamos estar expuestos, y asimismo poder recuperar esos gastos o costos en la venta. Es tal cual. Vale, gracias. Vale, con gusto. Digamos, ¿cómo contabilizas bajo IFRS las operaciones de devoluciones y rechazos bajo los Incoterms en el comercio exterior? Uy, pues no se me han presentado muchos, porque finalmente, bueno, lo que les menciono, el tema es que lo que queremos siempre es disminuir el riesgo, o sea, siempre buscar los intermediarios adecuados, que sean, digamos, muy reconocidos o que tengan referencias muy buenas. ¿Por qué? Porque vamos a disminuir un montón el riesgo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Digamos que en cuanto a devoluciones, que tienen casi el mismo proceso, pero bueno. ¿Qué pasa, por ejemplo, para nosotros en la empresa en la que estoy? Como les mencionaba, la casa matriz queda en Estados Unidos. Entonces, si desde Colombia le digo, bueno, este proveedor este cliente me va a comprar tanto, me va a comprar un container, por ejemplo, me va a comprar. Entonces, yo traigo un container desde Estados Unidos. Ya hice la negociación de Incoterms, ya todo el tema. Pero entonces aquí el cliente dice, ay, no, ya no lo quiero. Pues, ¿qué hago yo como Colombia? Yo realmente no devuelvo ese producto. O sea, estoy hablando del caso de la compañía en la que estoy. Ahorita les menciono otra que sí. Entonces, en ese caso simplemente lo tengo en mi bodega. Tengo los costos asociados a la bodega porque un costo de bodegaje es alto, realmente, dependiendo del producto. Y pues desde aquí intento vender. Pero ¿qué pasa si yo, desde mi perspectiva aquí en Colombia, que ya pedí un producto y me lo devuelve, me lo rechaza el cliente? Entonces, dentro de averiguar
¿qué negociación tengo con el Incoterms? ¿Mm? Y en muchas ocasiones ellos me permiten hacer la devolución con condiciones o con salvedades. Entonces, muy pendientes de ese tema de negociación. Si no, pues hay un tema y es buscar otra vez un Incoterms para la devolución. ¿Listo? Contablemente, ¿qué se hace? Pues nada, se llega como tal la factura y la nota crédito para la devolución, tal cual. ¿Qué se puede hacer en este caso de la nota de débito? O nota crédito, perdón. Un gasto adicional por incumplimiento al cliente. Sí se tiene que tener una contratación específica. Es muy importante por eso mismo cuando les mencionaba, cuando la negociación previa con el proveedor en el momento que les mencionaba que había una negociación de commodities, también se tiene que tener un apartado para el tema de gastos que puedan surgir tanto en la transacción normal o en el traslado normal, ¿cierto? De la mercancía, como también temas de devolución o, sí, como tal las devoluciones o daños y demás también. Bueno, yo creo que ya para finalizar, Sí. la última pregunta, que es, digamos, esa ya va, digamos, asociada hacia los impuestos y es como qué información debe incluir el reconocimiento contable bajo los IFRS de los impuestos y los aranceles asociados con los Incoterms en el comercio exterior. Es que ya depende, es que si nos metemos ya con el tema internacional, ya depende cómo está establecido en cada país la información. Bueno, ya mencionamos, sí, tenemos que mencionar el tema de que en cada país obviamente la nacionalización del producto tiene un costo, como por decir aquí la DIAN, ¿cierto? Que nos hace un cobro por la nacionalización de los productos. Ese es indiscutible, sí, en todos los países se va a manejar, porque hay como 2 países que no lo manejan, pero y bueno, ya digamos dentro de la Unión Europea, por ejemplo, es específico, ¿no? Que todos los países pues, manejan un sistema en el que ya se nacionalizó para todos los países, siempre y cuando estén en uno de ellos. Es que, bueno, contablemente ya depende del tratamiento que se le dé fiscalmente en el país. O sea, sí o sí nos acogemos a las normas locales que se tengan fiscalmente. Por ejemplo, tenemos en España que nos pide información semanal, por ejemplo, de las ventas y las devoluciones y las compras que tengamos en el país. Entonces, y también al finalizar el mes también nos pide un acumulado. Bueno, y así, o sea, es que depende, realmente depende de cada país, no tendría algo específico. Pero, a ver, digamos que hacemos tal cual el registro dependiendo de la tasa que se maneje en cada país, entonces ya lo llevamos a un gasto. Bueno, depende, también lo menciono. Entonces depende, porque si tenemos también es que hay otro tema y es que en muchos países también se manejan las retenciones. Entonces, ya esos, digamos que están provisionados, digámoslo así, porque ya lo tenemos una cuenta por cobrar o en su efecto cuenta por pagar. Entonces, sí, no, es que no podría mencionar algo específico, ya depende de cada país. Ingrid, agradecerte el tiempo y el espacio que nos brindaste. Sé que estás muy ocupada, pero de verdad te agradecemos mucho. Sí, te lo agradezco. Te La lo verdad, agradezco. gracias por las respuestas. La charla creo que estuvo muy interesante, tus respuestas fueron muy claras y la forma en la que las decías y
Fue un placer tener aquí la contadora pública Ingrid y en especial le agradecemos su tiempo y su disponibilidad, en especialmente la Universidad Pedagógica Tecnológica de Colombia, y específicamente la carrera de Finanzas y Comercio Internacional, y especiales saludos por parte de nosotros, alumnos de la carrera, de la materia de Contabilidad Internacional de la profesora Nancy Guerra Herrera. Muchas gracias. Gracias.